Buen día, alumnos. El día de hoy vamos a ver la crisis de 1929 y el impacto que ésta tuvo en América Latina. Bien, ahora para introducirnos más en esta temática vamos a ver un video. ¿Qué fue la crisis de 1929? Fue la crisis económica mundial ocurrida por la caída de la bolsa de Nueva York, dado que la gente pedía préstamos sin devolver el dinero, creando la burbuja de inflacionista. Esto en pocas palabras, la gente creía que había dinero cuando en realidad no había. Ahora, ¿cómo nos afectó a Latinoamérica? Dado que los países latinoamericanos dependían de los países industrializados para su economía, ocurrió la crisis alterando el curso de la economía. Esto se traduce en disminución de la demanda de los países industrializados, afectando a los países latinoamericanos, quienes exportaban materias primas. La economía latinoamericana se desplomó por ser países dependientes y al ser exportadores. Esto generó desempleo, pobreza y decadencia a nivel país. Los países industriales aumentaron el precio de sus exportaciones y debido a la baja demanda la exportación de materias primas era barata. ¿Cuál fue el error? El error de los países latinoamericanos fue centrarse en un modelo dependiente llamado crecimiento hacia afuera y depender de una sola materia prima para la estabilidad de su economía. Además de que la economía no solo era dependiente de la exportación, sino que también consumía las exportaciones de los demás países. ¿Cómo lo resolvimos? Crearon nuevos métodos para que los países restablecieran, como es la medida proteccionista, barreras arancelarias en los productos ingresados del exterior. Se centran en su propio desarrollo creando un nuevo modelo apodado crecimiento hacia adentro. Y en 1940 el antiguo modelo crecimiento hacia afuera fue rechazado. Conclusión. En conclusión, los países latinoamericanos, a pesar de las dificultades que tuvieron, les sirvió para crecer como países, ya sea económicamente como en su desarrollo, dejando de lado su dependencia. Muchas gracias por su atención. Bien, ¿pudieron entender el video? A ver, para ustedes, ¿qué es una crisis? Bien, son cambios en donde se afronta dificultades. Muy bien. Esta crisis de 1929, ¿dónde se produjo? ¿Por qué se produjo? Bien, en Estados Unidos, con la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Bien, yo ahora voy a proyectar un PowerPoint en donde le voy a explicar mejor esta crisis y vamos a ver el impacto que esta tuvo en América Latina en 1930. La crisis de 1929 y el impacto que esta tuvo en América Latina. Esta crisis también fue llamada la Gran Depresión. Se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29 o el martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro, y esta crisis rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Esta Gran Depresión fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analizan, pero la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Factores que causaron la crisis. Tenemos la sobreproducción, en donde la producción superaba las necesidades reales de consumo a partir de 1925, sobre todo en los Estados Unidos, donde los stocks aumentaban conforme se reconstruían las economías europeas. Las causas de la sobreproducción son la distribución desigual de las rentas, mantenimiento del precio del monopolio, desfase entre precios agrícolas e industriales, en donde los precios agrícolas crecen más lentamente que los industriales y hacen disminuir el poder adquisitivo de los campesinos. El sector agrario fue el más perjudicado
por los excedentes invendidos y la consiguiente baja de precios. El desorden monetario. La relativa expansión de los años 20 se caracterizó por el marasmo monetario, la pérdida del patrón oro y la excesiva dependencia financiera de los Estados Unidos, convertido en los principales acreedores y con Wall Street como el centro financiero más importante del mundo. La existencia de nuevos centros financieros, como el de Wall Street, junto con los de Londres y París, originó una competencia de préstamos exteriores entre el dólar y la libra, que añadió nuevas dosis de inestabilidad. La desigualdad y relativa recuperación económica. A partir de 1924 se produce una tendencia al alza en la economía mundial, favorecida por la coyuntura política, pero puede afirmarse que únicamente los Estados Unidos tuvieron una clara recuperación sustentada en la expansión del consumo de masas de dos sectores nuevos, los electrodomésticos y el automóvil. Al mismo tiempo aparecen signos de desequilibrios económicos. Por un lado, hay un estancamiento de los sectores industriales tradicionales, como el ferrocarril, la siderurgia, el algodón y el carbón. Pero por otro lado, la agricultura sufrió una crisis que se traducía en la acumulación de stock y el descenso de los precios. Impacto de la crisis en Latinoamérica. En Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, la consecuencia de la crisis bursátil de Nueva York se hizo sentir con una particular fuerza que sin sospecharlo se traduciría en el punto de partida en el camino de la industrialización de los países latinoamericanos. Durante muchos años, la importación en Latinoamérica fue esencial para lograr la satisfacción de los mercados internos. Pero para 1930, luego del colapso de muchas de las empresas extranjeras establecidas en suelo latinoamericano, dada la crisis, se genera una nueva visión con respecto a la expansión del mercado interno y se comienza a analizar la posibilidad de adquirir la capacidad de producir internamente lo que se importaba a fin de poder prescindir de los productos extranjeros que tenían sus mercados en América Latina. Los países que más rápido se fueron adhiriendo a este nuevo proceso fueron aquellos que antes de la crisis ya habían conseguido un crecimiento económico aceptable y que de algún modo habían logrado diversificar un poco más sus economías. En todo lo que fue estructura social y sistemas políticos, América Latina enfrentó significativos fenómenos vinculados directamente con la crisis de 1929. A través de todo el continente americano, la pobreza se extendió agravando aún más la ya existente en los países con menos ventajas económicas. Aún y cuando la decisión del no pago de la deuda externa les permitió a países como Brasil, Colombia, México, Perú y Chile incrementar su Producto Bruto Nacional y aumentar su producción industrial. Las grandes consecuencias económicas en cuanto a niveles de pobreza, desempleo, bajo nivel adquisitivo y condiciones de vida fue originando un repudio hacia el evidente imperialismo estadounidense sobre América Latina, el cual, a medida que fue abandonando el siglo XX, se fue manifestando en corrientes de tipo socialistas. Pero al mismo tiempo se dieron reacciones contrarias, más bien de tipo conservador, los cuales condujeron a algunas naciones a relaciones de tendencias sumisas de los Estados Unidos nuevamente. Como ustedes ya tienen a su alcance lo que acabamos de proyectar, también la fotocopia, ahora lo que van a hacer es colocar la fecha
el área, el tema y van a copiar las actividades. Bien, entonces lo que van a tener que hacer como actividad es explicar a través de un esquema la crisis de 1929, en donde también van a tener que incluir las causas. Como punto número 2, van a tener que responder cuáles fueron esas repercusiones que se vivió en los países de América Latina. Por ejemplo, efectos económicos y efectos sociales. Y como punto número 3, van a tener que desarrollar una sopa de letras que tengo acá para darles, donde van a tener como referencia, por ejemplo, en dónde se desarrolló esta crisis, el mes en el que se originó, también cómo se denominó a ese día, cómo se la llamó a esa crisis,
también una consecuencia en los países de América Latina de aquel suceso. También en qué ciudad se encuentra la bolsa de valores. Bien, ahora para ir finalizando con esta clase, van a copiar la actividad que es para la casa, en donde van a formar grupos de 5 integrantes y buscar imágenes en internet referidas a esta época y van a realizar un collage mural. Van a usar su imaginación para la decoración. Lo van a hacer como ustedes quieran y también dice colocar el nombre del tema. Por ejemplo, van a poner crisis de 1929 o pueden poner la Gran Depresión, el crack del 29, como ustedes quieran.